Muy buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos. Debido a las medidas que se han debido adoptar con motivo de la enfermedad que nos aqueja a nosotros y a prácticamente todo el mundo, que eso es lo que significa, quiere significar la palabra pandemia. Eso es decir, todos los pueblos están afectados, pandemia. Eh, Estoy teniendo la maravillosa oportunidad de recibirles en mi casa y darles este saludo de bienvenida a la materia Derecho Privado, parte general, desde mi casa. O sea que, vamos, están invitados, pueden pasar, pueden sentarse, pueden sentirse cómodos. Lástima que no tengo forma de ofrecerles un café ni nada porque esto es virtual. Pero vamos a aprovechar los aspectos que nos ofrece esta virtualidad. Es cierto que el escenario en motivo del cual, en razón del cual, debido al cual estamos teniendo que recurrir a estos sistemas es un escenario no feliz. Se está muriendo gente, se está enfermando gente, el país está sometido a una gravísima situación económica y muchísimos de nuestros compatriotas, como sucede en tantos otros países del mundo, la están pasando francamente mal. Y me refiero no solo a las personas que están enfermas, que ojalá pronto se puedan recuperar, me refiero también a las personas que están viendo en jaque sus fuentes de ingresos, sus fuentes de trabajo, su vida cotidiana y las personas que están solitas, especialmente los hombres y mujeres mayores, yo también estoy por ahí, digamos, pero que están solitos y solitas y que están, la verdad, pasando un momento muy, muy feo. Eh, pero hasta los contextos más desagradables y más terribles pueden a veces ofrecer oportunidades interesantes desde otros puntos de vista. Por ejemplo, es la primera vez en tantos años que llevo teniendo el honor de ser titular de una de las cátedras que tienen esta maravillosa materia. Mi nombre es Ricardo Rabinovich Bergman. Es la primera vez que siquiera se me ocurre la alternativa de enviar este mensaje. Claro, normalmente dentro de mis posibilidades voy a algunas clases allí en Lomas, pero esto es algo diferente y quién sabe cuando emerjamos, porque algún día calculo que vamos a salir de esta situación de crisis, adopte este criterio como una metodología de normalidad, porque me parece muy interesante. Creo que uno vive aprendiendo de las circunstancias que el destino le va colocando por delante. Y uno va creciendo dentro de la medida de las humildes posibilidades, en mi caso, son muy, muy pobres en mi caso mis posibilidades, pero vivo aprendiendo, me encanta aprender. A veces uno al aprender se tropieza, se cae, se lastima, se hace un moretón, una llaga, pero es importante tratar de seguir adelante. Y creo que es muy, muy vital que en momentos como estos no bajemos los brazos, a pesar de que, igual que ustedes, estoy deprimido. Imagínense, tengo uno de mis hijos médico, peleando en la primera fila en esta, vamos a decirle, batalla o combate
ya que es médico en un hospital público en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy muy orgulloso, por supuesto, como se podrán imaginar, pero al mismo tiempo preocupado, por supuesto. Y tengo otro hijo que trabaja en Santiago de Chile y por lo tanto se ha quedado allí y está allí y nos da un poco de tristeza, como es de imaginarse, que esté allá, a pesar de que, vamos, es un país hermano, un país al que queremos entrañablemente, pero eh, todos estamos viviendo unas situaciones que no figuran entre las más bonitas de nuestras vidas. Tenemos un poco de miedo, por supuesto, algunos integramos grupos de riesgo por nuestras patologías previas, por nuestra edad, todos estamos bajo peligro, todos pensamos no solo en nosotros, sino en nuestros seres queridos, nos duele el tema de que esta enfermedad haya obligado de alguna forma en los países europeos y posiblemente algo semejante acabará sucediendo en los nuestros, a priorizar los recursos, los pocos recursos disponibles, en detrimento muchas veces de las personas más ancianas. Muchos aspectos de nuestra vida se trastocan, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, pero bueno, aún así tal vez podemos encontrar vetas que nos permitan seguir adelante y crear y inventar alternativas nuevas como esta de hoy. Gracias al excelente equipo del que dispone nuestra cátedra en la Universidad de Lomas de Zamora, capitaneado por nuestro querido discípulo y amigo Rodolfo Sebastián Soto, que a su vez está acompañado por un genio al que yo le debo, la verdad, muchas de las cosas que he leído en mi vida y autores que he conocido gracias a sus recomendaciones, que es Federico Gabriel Piedras Quintana, joven e inquieto, pensador, investigador, creador, y la presencia maravillosa de la siempre investigadora y siempre buscadora profesora magíster Elizabeth Cecilia Silva. El equipo quedó un poquito huérfano el año pasado, hace un poco más de un año, cuando un episodio luctuoso, abominable, que fue muy conocido por nuestra sociedad, nos privó de una profesora excepcional, tan querida, tan buena gente y tan maravillosa docente como era Daniela Arnolfo. Algunos de ustedes quizás recuerden, porque salió en los diarios, en la televisión, en todos lados, Daniela estaba remando en el Delta con su marido, que también es un muy reconocido y muy querido profesor de la facultad, Diego Rapoport, y un señor a bordo de una lancha colectiva dio marcha atrás. Bien, las particularidades las están estudiando o las habrán estudiado los jueces, no nos caben a nosotros. Pero lo cierto es que le pasó con la lancha por encima y se llevó la vida de Daniel. Nuestra cátedra ha quedado trunca y nuestra cátedra la recordará siempre. De hecho, extraoficialmente, yo quisiera que la llamemos extraoficialmente la cátedra Daniela Arnolfo, para recordarla siempre.
ella quería muchísimo a los estudiantes de Lomas y quería muchísimo a Lomas y se hacía querer mucho por los estudiantes. Este equipo que tenemos es realmente excepcional. Todos sus integrantes somos investigadores, somos personas que no nos limitamos a leer un librito y transmitir el contenido de uno o dos libritos. Somos gente de pensamiento abierto, que nos encanta discutir, a veces pelearnos un poco. Tenemos carácter fuerte, Sebas, yo, y Elizabeth es más dulce, Fede es más contemplativo, Sebas y yo somos un poquito más virulentos, pero todos somos, por definición, cultores del respeto. ¿Qué significa el respeto? El respeto no significa la tolerancia. Tolerancia es una actitud que científicamente vale poco. La tolerancia se conceptúa de la siguiente manera: tú estás equivocado, yo tengo razón, pero soy tan bueno, soy tan generoso, soy tan caritativo y contemplativo que no te voy a matar, que no te voy a encarcelar, que no te voy a torturar, que no te voy a hacer callar ni siquiera. Te voy a dejar que hables y digas tus estupideces, tus errores, tus equivocaciones, y yo tengo razón y tú no la tienes. Eso es la tolerancia. El respeto es algo muy diferente y es, para mi forma de ver, lo único que científicamente vale. El respeto consiste en decir: mira, tú piensas distinto que yo. Es altamente posible que tú tengas razón y que yo esté equivocado. Si tú me convences y si yo realmente llego a la conclusión de que tú tienes razón y yo estoy equivocado y cambio mi pensamiento y adopto el tuyo o adopto uno diferente, pero gracias a tu estímulo, yo saldré ganando, porque yo seré quien se acercará más a la verdad. Tú habrás perdido, porque tú seguirás, luego de este debate, tan pobre como antes. Yo me habré enriquecido porque cambié mi punto de vista. El asumir desde un principio que el otro puede tener razón y uno puede estar equivocado, eso es respeto. Eso es respeto. Eso nosotros lo practicamos absolutamente. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia. La conciencia de nuestro estar permanentemente equivocados. Voy a hablar en mi nombre, porque no puedo en esto tomar la representación de nadie. Voy a hablar en mi propio nombre. Tengo 61 años. En estos 61 años he sostenido, llevo poquito más de 40 años en la docencia, he escrito una cantidad de ideas y de posiciones. Creo que por lo menos en la mitad de ellas estuve gravemente equivocado. Diría que en la mayoría de ellas estuve equivocado. ¿Qué he hecho? Las he ido cambiando. He ido aprovechando de mis lecturas, de mis viajes, de mi escuchar a los otros, de mi aprender de los más jóvenes. Así como Federico, yo decía hace un tiempo, me enseñó muchas cosas, pero Sebastián también me ha enseñado muchas cosas. He tomado expresiones de Sebastián. Hay una que la repito muchísimo, que es la humanidad se reconoce a sí misma, que la tomé de un trabajo de Sebastián y la he repetido hasta el cansancio. Elizabeth me enseña permanentemente con sus investigaciones, su reciente tesis de maestría sobre los derechos humanos en la música de Joan Manuel Serrat. Vamos, la primera vez que se trabaja esto en la historia, ¿no?
la hizo en la Universitat de Girona, en Cataluña, donde yo tengo el honor de trabajar también, codirigiendo una maestría en la que justamente se recibió Elizabeth. Entonces, esto es lo que nos da un carácter científico en la cátedra. Cuando uno se dedica a la investigación científica, uno se vacuna, ya que hoy en día esto de vacuna está de moda, uno se vacuna contra el creer que las cosas son así. Pero no, las cosas no son así. Las cosas parecen así. Hoy nos da la impresión de que son así, quién sabe mañana no. Pensamos que, sostenemos que, pero es muy raro que una investigadora o un investigador verdaderamente dedicados a la investigación tengan posiciones irreductibles, sostengan verdades dogmáticas. Es muy raro. No digo que no pueda pasar, digo que es muy raro. Nosotros queremos transmitirles a ustedes ese espíritu, el espíritu de la investigación, que puedan acercarse a lo jurídico no como quien se aproxima a un conjunto de verdades reveladas, sacrosantas, intocables. A veces los libros de la cátedra, son una especie de textos religiosos que cada vez que uno lo termina tiene que decir es palabra del titular o amén, porque lo ha escrito quién sabe qué gran autoridad. Que nosotros queremos es que ustedes se acostumbren a criticar todo, a investigar con libertad, a ingresar en los buscadores informáticos, en los sitios. Por supuesto, trataremos de simplemente ayudarles a buscar con un poco de selectividad. Obviamente, no vamos a darle la misma credibilidad al sitio de una universidad prestigiosa que al sitio de una persona desconocida. Pero eso no quiere decir que la persona desconocida no pueda estar diciendo algo bueno. Me dirán ustedes, ¿cómo hacemos, Ricardo? Hay millares de blogs, de sitios en internet. ¿Cómo hacemos? A mí me enseñó a nadar cuando yo era muy chiquito una señora en Villa Gesell, que tiempo después me enteré que había sido una oficial nazi. Nunca lo había sabido yo y ella siempre me había tratado con muchísimo cariño, lo tengo que reconocer. Yo la quería mucho. Y ella tenía un sistema de enseñar a nadar muy acorde con las ideas que debe haber sustentado en la Alemania de Hitler. Nos lanzaba al agua y decía, nade, nade, salve su vida. Y lo cierto es que salíamos nadando. Este método nacional socialista de aprender a nadar daba bastante resultado. Yo creo que uno no tiene otra manera de hacerse a la investigación que no sea investigar. Podría hablarles a ustedes mucho rato y cansarles a morir con ejemplos de formas de investigar, criterios de investigación, etcétera, etcétera. Algo vamos a ir hablando conmigo, con Fede, con Sebas, con Elizabeth a lo largo del curso, pero nada puede sustituir
el practicar la investigación. Por eso les vamos a dar algunos trabajos y algunas tareas que los vayan acercando a la investigación. Acercando. No pretendemos que ninguna ni ninguno de ustedes salga de este curso siendo una gran personalidad de la investigación científico-política. De ninguna manera. Chi va piano, va lontano, dice un antiguo refrán de Italia que pobre está sufriendo tanto en este momento. El que anda despacio llega lejos. Vamos, vamos. ¿Qué es esto de derecho privado? Bueno, la materia era derecho civil. Luego, por la reforma del código y para adoptar un criterio que hoy en día tiene más vigencia, es cierto, en general, se adoptó la idea, que me parece muy interesante, de usar la expresión derecho privado. Hay algo que quisiera que ustedes tengan presente. No existe una sola manera de ver lo jurídico en el mundo. Hoy, por esta situación en la que estamos inmersos, hemos cerrado fronteras, todo el mundo ha cerrado fronteras, estamos viviendo un momento de aislamiento que nos está retrotrayendo, desgraciadamente, del proceso de integración en el que nos encontrábamos inmersos hasta el mes pasado, o hasta hace 15 días, si ustedes quieren. Espero que algún día se recupere esto. Pero hay una realidad. Mientras subsista Internet, aunque estemos aislados en nuestras casas, vamos a seguir viviendo el mundo de una manera integrada. A mí no me gusta hablar de globalización porque considero que hay un contenido ideológico muy fuerte en la idea de globalización, que es un contenido ideológico hegemónico, si ustedes quieren imperialista, y por eso trato de no usar la expresión globalización. Prefiero hablar de planetarización, prefiero hablar de una cultura planetaria, o como se ha sostenido mucho esa globalización, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que sí es indiscutible es que esto que yo estoy hablando ahora con ustedes lo voy a poner de manera pública en YouTube. Y es alto el grado de posibilidades de que sea visto por gente en China, en Corea, en Rusia o lo que sea. Vale decir, no creo que lo vean, porque no creo que nadie busque esto particularmente para verlo, pero si quisieran lo podrían ver. Entonces hay que, hoy en día, abandonar en la medida de lo posible los criterios nacionalistas y los criterios etnocéntricos, porque son muy graves y porque además no son acordes con el mundo en el que estamos viviendo. Entonces hay que tener presente una cosa. La división entre derecho público y derecho privado es una división que, punto 1, tiene un decurso histórico. O sea, no era lo mismo la división entre ius publicum y ius privatum en la Roma republicana o en la Roma, por lo menos vamos a decir, del Principado. Y esto seguramente lo habrán visto cuando vieron Derecho Romano el año pasado o el cuatrimestre anterior. Pero allí tenía un sentido, fundamentalmente, como ya seguramente lo saben, derivado de ese carácter de confederación de familias o de unidad de familias o de gentes que constituyó la SPQR, la Senatus Populusque Romanus. Esa unidad, esa civitas, palabra que tenemos la tendencia de traducir como ciudad, pero está muy mal traducirla como ciudad, esa ciudadanía, si ustedes quieren, que se solía llamar Roma. Perfecto. Esa coexistencia de un ius interno de cada gens, de cada familia,
con un sistema político propio, liderado por un monarca que recibía el nombre de paterfamilias, que tenía el ius vitae ac necis, tenía el poder de resolver sobre la vida y sobre la muerte de cada uno de los miembros, siempre con el concilium del resto de los hombres y mujeres libres de la familia, y posiblemente escuchando también a aquellas mujeres y hombres siervos que ya tenían una vinculación fuerte con la familia. Muchas veces eran hermanos, medio hermanos del paterfamilias o de otros miembros de la familia, sobre todo en la primera época republicana. Y por otro lado, el ius derivado de la necesidad de constituir una unión entre las gentes para hacer frente a problemas externos. Fundamentalmente una unión gestada por esa unión de los senex, de las personas de cabello blancos, de los patres familias, que en general eran gente grande, en el senectus senatus, en el Senado. Bien, perfecto. Esa división es la que da un origen remoto a la idea de lo público y lo privado en el aspecto jurídico. Sin embargo, ese no es el criterio que nosotros tenemos hoy en día. Es completamente diferente. Por ejemplo, entre nosotros, dentro de la idea del derecho privado, yo no creo que la palabra ius en el contexto de la antigua Roma se pueda traducir como derecho, pero eso es otra historia. Hoy en día, sin dudas, hablamos de derecho público y derecho privado. Fíjense, por ejemplo, que el derecho privado tiene como uno de sus componentes indiscutibles el derecho comercial. Y el derecho comercial, simple y sencillamente, en la etapa de la Roma republicana no existía. Entonces, si hubiera existido, muy posiblemente hubiera sido ius publico, porque hubiera estado reglado por normas, como efectivamente luego lo estuvo cuando empezó a aparecer el contacto con otros pueblos y las relaciones comerciales con otros pueblos. Formó parte de la normativa y de las decisiones inherentes a la civitas y no a la gens en particular. Entonces, no nos sirven para nuestro análisis actual los criterios de la antigua Roma donde se gestaron estas denominaciones. Sin embargo, tampoco estas denominaciones sirven para otros contextos culturales. Por ejemplo, la otra gran familia europeocéntrica de formas de ver lo jurídico es, como ustedes saben, la familia que se origina fundamentalmente por la particularidad que se va a dar en la isla de Gran Bretaña cuando en el año 1066 el duque Guillermo de Normandía reclame la corona del reino anglosajón, y como esta corona le es negada por el Witan, o sea, por el consejo de los grandes señores laicos y religiosos de el reino de Inglaterra, entonces él va a cruzar el Canal de la Mancha con una flota muy poderosa, va a vencer en la batalla de Hastings y va a ceñirse finalmente la corona anglosajona. Al ceñirse la corona anglosajona, va a aplicar medidas extremadamente drásticas contra los anglosajones, fundamentalmente contra la nobleza anglosajona, que le negó su derecho, que él sostenía con bastantes fundamentos que lo tenía, a la corona. Va a retirarle sus tierras con mínimas excepciones, va a retirarle sus privilegios y va a establecer
un sistema complejo donde va a haber un grado de subsistencia de construcciones jurídicas anglosajonas con una importación muy fuerte que se va a incentivar en los años siguientes de instituciones que vienen de Francia, de Normandía y de Francia propiamente dicha también, que no es exactamente lo mismo. Hoy en día Normandía es una parte de Francia, en aquella época era diferente. Entonces, esa realidad va a cuajar fundamentalmente bajo el reinado de un descendiente de Guillermo el Conquistador, de Guillermo el Vencedor de la batalla de Hastings, que se va a llamar Eduardo I, que es, para quienes lo recuerdan, el rey malo de la película Corazón Valiente. Eduardo I, además de ser, parece bastante malo, como en la película, más o menos, además de eso era un notable legislador. Tanto es así que muchos historiadores lo llamaron luego el Justiniano inglés. Y él establece un sistema jurídico de integración, por así decirlo, y buscando en gran medida un grado de, por un lado, pacificación de los conflictos que se generaban en Inglaterra y por otro lado de centralización, tanto como fuera posible, del poder de legislar y de juzgar, que en la Inglaterra feudal era bastante bajo en el poder del rey, y para aumentarlo. Esto va a generar la idea de un derecho común a todos los feudos del reino. Este derecho común se va a llamar ius commune, en el latín que se usa en la época para las cuestiones jurídicas, y en inglés va a ser conocido como common law. En realidad no es del todo correcto hablar de common law como el sistema. El common law es uno de los elementos del sistema, hay otros elementos también. Está el law of the land, está la equity, pero en general hablamos de sistema británico, sistema inglés, y es muy corriente, aunque esté equivocado, usar la expresión common law. En este sistema no existe división entre derecho público y derecho privado. Uno suele decir todo el derecho es público en el sistema inglés. El sistema inglés hoy en día rige en la Gran Bretaña, en Irlanda, en la India en gran medida en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda. Influye dramáticamente el sistema jurídico de Israel y está también en otros países, por ejemplo, las pequeños enclaves ingleses, bueno, nuestras siempre irredentas y esperamos que vuelvan Islas Malvinas y otros lugares donde Inglaterra ejerce su poder en enclaves en el mundo. Sudáfrica y demás. En diferentes medidas, esta es la forma de ver las cosas. No en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un sistema diferente, propio, y que en muchos aspectos se parece más al nuestro que al de Inglaterra. Hay que tener presente que el sistema norteamericano jurídico se hizo en contra del sistema inglés, no continuando el sistema inglés, sino en contra del sistema inglés, con muy fuertes elementos franceses, fundamentalmente. Pero, o sea, los revolucionarios norteamericanos que se levantaron contra Inglaterra en el siglo XVIII no estaban contentos de ser ingleses. Más bien, muchos de sus intelectuales querían ser franceses o afrancesados, por así decirlo. Lógicamente, en otros
sistemas jurídicos que existen, como por ejemplo el musulmán, el islámico, el sistema chino propiamente dicho, el sistema japonés propiamente dicho, si bien están muy influidos por los europeos, no tanto el islámico, sobre todo en los países con una tradición islámica más fuerte, no tienen esta división entre derecho público y derecho privado, o bien tienen otras divisiones, por ejemplo en el caso musulmán, otras divisiones que pueden en algunos puntos mostrar ciertas similitudes, pero que no son de ninguna manera lo mismo. Vaya esta aclaración por comenzar. ¿De qué nos vamos a ocupar? Bueno, en esta primera parte del curso, el sol es el concepto de persona. El concepto de persona del cual me he de ocupar en mi próxima charla con ustedes. No quiero aburrirlos más, no quiero pasar del tiempo que normalmente se recomienda para estas exposiciones, así que me reservo el tema de persona para nuestra próxima charla. Mientras tanto, ha sido un placer conocerles, sepan que estoy a disposición de ustedes. Mis queridos compañeros de la cátedra les darán a ustedes, si lo quieren, mi email para que se comuniquen conmigo, y estaré siempre feliz de recibir vuestras comunicaciones, vuestros mensajes, y trataré, dentro de la medida de las posibilidades, de responderlos. Les mando un saludo muy muy afectuoso, cuidémonos mucho, estamos viviendo momentos difíciles, cuidemos a nuestras familias, cuidemos a nuestros vecinos, cuidemos nuestra forma de vida también. Les mando entonces un abrazo muy grande. Hasta siempre.